Esta es una declaración de confianza. Confiamos en el Señor. En Él está nuestra roca y nuestra fortaleza. De Él viene nuestro pronto auxilio. De Él desciende nuestro socorro. De Él desciende la salvación. La salvación es de Jehová. La salvación es del Jehová de los ejércitos. La salvación proviene de Él. Todo lo que el hombre necesite, todo lo que la mujer, el niño, el adolescente necesite, está en Él. Y vamos a enfocarnos en los próximos minutos en declarar nuevamente nuestra confianza en el Señor en medio de estos tiempos. Ninguno de nosotros está ignorando de la crisis que se está viviendo en todo el globo de la tierra. La violencia que sube a niveles impensados en todos sus catálogos posibles. El hombre que se ama a sí mismo, el hombre que ama los deleites más que a Dios, que ama los placeres más que a Dios, es impactado por la crisis que está habiendo en el mundo de hoy. Hay una crisis en el liderazgo mundial, hay una crisis en la sociedad del mundo. El hombre debe enfocarse nuevamente en la luz que da sentido a la vida, que da dirección a la vida. Pero todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo no puede decir esto, no puede declarar su confianza en medio de la crisis. Hay gente que está apabullada porque el dólar sube. Y es cierto que sube. Hay discusión entre los políticos, nos gusta hablar de eso, porque vemos cómo la gente piensa y cómo los políticos piensan, quieren hacer y deshacer algo que ya está destrozado. En medio de estos tiempos, nuestra confianza no debe estar puesta sino en la roca inconmovible de los siglos. Y quiero que tengamos y que llevemos en nuestro corazón en esta mañana un concepto fundamental que está en el Salmo 31. Yo voy a invitarte a que abras conmigo la Biblia en el Salmo 31. Porque estamos viendo cómo el Señor está abriendo su mano en medio de estos tiempos. Y hemos dicho en días anteriores que el cristiano está en Cristo antes que estar en cualquier otra crisis. Mi posición no es estar en crisis, mi posición y tu posición es estar en Cristo. Y pase lo que pase, el Señor nos sostendrá. Y declararemos nuestra confianza en esta mañana. Hay un secreto, que no es tan secreto porque está en la palabra. A mí me impactó en el año 2002 y lo anoté. Me habló el Señor por esta palabra que voy a transmitirte en esta mañana. Dice el versículo 19 del Salmo 31. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Me impacta esta palabra de Dios en el corazón del Salmo 31, de esta declaración de confianza. David dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen y que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Si vos y yo esperamos en el Señor, podemos esperar nada más que el bien de su mano. El Salmo 84 dice que gracia y gloria dará el Señor y además suma algo importante. Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y el concepto que quiero transmitir hoy es que en medio de estos tiempos Dios tiene los recursos. Y Dios tiene los recursos para su pueblo. Dios tiene los recursos
para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra vida en medio de esta crisis que estamos viviendo. Pero mucho más, dice la Biblia que Él no lo quitará. Es decir, Dios ha dado el bien a los que creemos en el Señor Jesucristo y no lo quitará. Entonces muchas veces preguntamos, ¿por qué no vivimos en esa bondad de Dios? Dice el texto que Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Y la Biblia nos habla de la diferencia entre la gracia y la misericordia. Mucha gente vive en el camino de la misericordia y es distinto al camino de la gracia. El camino de la misericordia es vivir pidiéndole a Dios que tenga misericordia, que no haga con nosotros lo que nosotros merecemos. ¿Es así o no? Eso es misericordia. No recibir lo que sí merecemos. Pero es muy distinto a vivir caminando en la gracia del Señor. Y caminar en la gracia del Señor significa que Él te da incluso lo que no mereces. Entonces, Él dará el bien, dice, no lo quitará al bien. Ahora, mi compromiso es tener una vida de integridad. Entonces, en medio de una sociedad que se desploma por la falta de credibilidad, nadie le cree a los políticos, ni ahora, ni el año pasado, ni en el gobierno anterior, ni los que vendrán. No deposite su fe en uno pensando de que el cambio de gobierno va a solucionar mágicamente la crisis que vivimos en el país. Esta sindemia realmente es una sindemia que ha corroído los mismos cimientos de nuestra nación. Esto no se soluciona con más dinero. Esto no se soluciona con otra cosa sino un cambio de raíz desde los fundamentos mismos de nuestra nación. Y no podemos pretender una nación que crezca si es una nación que vive en la corrupción, es una nación que promueve el mal, donde te invitan y te incitan a que vayas por el camino alternativo. En medio de esta crisis, hay un bien para el pueblo de Dios. Y ese bien vos lo vas a recibir. Y ese bien yo lo voy a recibir. Decía el profeta en la antigüedad, Isaías capítulo 3, decile al justo que le irá bien. Dígale al justo, le irá bien. Cuando el hombre es honrado en su trabajo, cuando el hombre es honrado en su fidelidad a su esposa, cuando el hijo honra al padre, cuando el que estudia se dedica a estudiar, cuando hacemos las cosas como Dios quiere y vivimos en justicia, nada más vamos a esperar que Dios abra las puertas de esos tesoros maravillosos que tiene para nosotros. Mira cómo dice este versículo en la versión popular, me encanta. Cuán grande es tu bondad para aquellos que te honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti. Así están llorando los de afuera, ¿ves? Pero el que está en Cristo, cuando hay un pueblo que llora, un mundo que llora, el que está en Cristo forma parte de un pueblo que canta. Este mundo llora. Este mundo llora mientras hay un pueblo que canta. ¿Qué cantamos? Qué grande es la bondad del Señor para aquellos que le honran. A esa bondad Dios la guarda como un tesoro, pero Dios la abre. Y muchas veces a la vista de los hombres la reparte. Y volvemos a decir lo que siempre decimos. Cuando hay época de vacas gordas, contracción. Y en lo espiritual pasa también. Cuando hay tiempos de vacas flacas, expansión. ¿Por qué cree usted que Dios está bendiciéndonos, está bendiciendo a familias aquí en la iglesia? ¿Y por qué la bendición no está llegando a tu hogar? La Biblia nos promete aquí que grande es la bondad del Señor que guarda para los que le temen. Él no va a quitar el bien a aquellos que andamos en integridad. Y este es el desafío, hermano. Y esta es la palabra que Dios me había dado para hoy. Ya si hoy cerrara la Biblia, nos podríamos ir.
teniendo bien claro esto, los recursos de Dios están dados en Cristo. Todo lo que vos necesitas y lo que yo necesito están en Él. Por eso dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Cristo nosotros no necesitamos más nada. No necesitamos sumarle a Cristo algunas otras cosas. En Cristo tenemos el bien. En Cristo nosotros tenemos que la bondad se derramó en el Calvario. Y en Cristo tenemos bendiciones hasta que sobreabundan en nuestro hogar, que Dios las guarda como un tesoro. Y en medio de la crisis, cuando hay un mundo que llora, Dios las abre. Y eso despierta un montón de cosas en los que están a nuestro alrededor, ¿o no? Ahí van a llorar los perros, ahí van a cantar los perros, van a ladrar los perros. Déjalo nomás. Pero viví en integridad, varón. Mujer, deja de pensar en tantas cosas y empecé a enfocarte en el buen Dios que te ha salvado. Deja de fijarte en que la inflación, en que la hiperinflación, en que no nos alcanza la moneda. Dios va a hacer que nuestros ingresos se multipliquen. Y si no, no hay problema. Entonces, esta es la palabra de desafío para esta mañana. El concepto. Dios guarda su bondad. No la quita a los que andan en integridad. Y mucho más, no la guarda, la abre y la esparce. Para que, ¿sabes qué? Todos los que no crean, vean cuán bendito es aquel que ha depositado su fe en Cristo. Este versículo del Salmo 31 está metido en ese salmo. Entonces yo quiero dar básicamente 3 elementos que están en el texto. Los vamos a ir mencionando de atrás hacia adelante para que veamos cómo nosotros podemos declarar la confianza en el Señor nuestro Salvador y para que Él abra su tesoro para nuestras vidas. En primer lugar, esfuerzo. Mire lo que dice el versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Lo primero que yo tengo que expresar al querer decirle al Señor, yo declaro, Señor, mi confianza en ti en este tiempo, es que voy a esforzarme. Ninguna cosa en la vida viene de arriba. Los bienes que vienen de prisa al principio, dice el proverbio, no serán al final bendecidos. Todo en la vida cuesta. Y mucha gente habla de lo que tenés, pero no quisiera hacer lo que vos hacés, ¿o no? Es fácil hablar del otro. Es fácil envidiarlo al otro. Todo lo que el otro tiene. Y por algo lo hizo, lo tuvo. O sea, en vez de fijarse en el otro, fíjese y me fijo en mí mismo y digo, bueno, Señor, si vos vas a abrir tu bondad, yo tengo que hacer algo al respecto, tengo que moverme. Tenemos una fe responsable, no una fe irresponsable. Eso sería misticismo. El misticismo sería decir, bueno, yo creo que Dios va a abrir su bondad hacia mi vida, que Dios me va a hacer bien, entonces me quedo sentado. No estudio, no trabajo, no me levanto a la mañana, no busco la presencia de Dios. Y pienso que todo me va a ir bien. No leo su palabra, pero yo sé que este pedacito de la Biblia me queda bien. Yo debo esforzarme y todos los que esperan en el Señor deben tener el mismo ahínco. Dice la poesía, no te des por vencido ni aún vencido. Ten el tesón de un clavo enmohecido. ¿Ha intentado alguna vez sacar un clavo herrumbrado? Pruebe. ¿Cuántos han bajado los brazos en esta mañana? Y Dios quiere levantar esos brazos. ¿Cuántos han claudicado y están en un pensamiento doble? Y Dios quiere en esta mañana levantarte con poder, renovar tus fuerzas. Renovar tus fuerzas implica esforzarme en medio de estos tiempos. Porque yo soy responsable de lo posible y Dios es responsable de lo imposible. Amigo mío, esfuérzate en la gracia del Señor. Tome valor tu corazón en esta mañana
Y declare su confianza en el Señor. Y dígale, Señor, lo que me corresponde a mí, yo lo voy a hacer. Y te voy a dejar a vos lo que es tu especialidad. Hacé, Señor, lo que yo no puedo. Llegá donde no llego. Ministrá donde yo no puedo ministrar. Quebrantá donde yo no puedo quebrantar. Número 2. Expreso mi confianza al esperar. Versículo 6. Dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Aquí está el punto. Porque muchos nos pasamos de vuelta para un lado o para el otro. O nos esforzamos, y cae todo en saco roto. O esperamos y no hacemos nada. Las dos cosas son importantes, ¿se entiende? En medio de estos tiempos, ¿qué tengo que hacer yo? Esforzarme, pero también tengo que esperar en el Señor. Mira cómo la gente mira y espera en los políticos, en las cuestiones de este mundo. En tener un título para tener un buen pasar. Y esa es la perspectiva de los mundanos. Pero si usted ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, puede esperar en Él grandes cosas. Puede planificar en Él grandes cosas. Pensar en Él las cosas que serían imposibles a menos que Él estuviera. Y como decía San Agustín, si puedes explicarlo, no es Dios. ¿Cuántas veces por la espera recibimos el milagro del Señor en nuestras vidas? Un esposo que nunca creyó en Cristo es transformado por la gracia de Dios. Una mujer que oró y esperó. Hijos que han orado por sus padres, por los vicios de sus padres. Es muy triste ver eso. Pero vemos cómo el poder de Dios honra a los que esperan en Él, aun siendo pequeños. Y el tercer desafío que te quiero mostrar, lo vamos a dejar para el final. Porque ¿qué pasa aquí? Aquí empieza el tema que quiero mencionar rápidamente antes del final. Aquí comienza la tensión entre el esforzarme y el esperar. Y hay alguien que es fiel a su maldad. Es una máquina de pensar en cómo quitar tu gozo, cómo quitar tu paz, cómo embargarte de duda. Y cómo en medio de la crisis de una nación que se derrumba, juegues del mismo lado que juegan el verdulero, el taxista, la gente que te pone mala onda. Y vos también te prendes como Pedro cuando lo negó al Señor. ¿Cómo actúa Satanás aquí? Actúa básicamente por el tema de la inconstancia. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, dice el texto, ¿o no? Es como una onda del mar, el inconstante. Nunca llega a ningún lado, porque con un pie quiere caminar para un camino, con el otro pie quiere caminar hacia el otro camino. Jamás va a llegar a ningún lado, porque los dos pies tienen que ir para el mismo camino. Elías le decía al pueblo de Israel, cuando estaba rindiéndole culto idolátricamente a Baal, y le dice el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si tu Dios es Baal, hermano, andate y servilo a Baal. Y que Dios haga lo que bien le parezca. Y bajó fuego y honró la fe del profeta Elías. Jesús, pasados algunos siglos, desafía a quienes le seguían por los panes y los peces. Desde entonces, Juan 6 dice que muchas de las personas, cuando Jesús los confrontó con una búsqueda de Cristo, con una perspectiva materialista, muchos se iban. Y cuando quedó el núcleo de los discípulos le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Dura es la palabra?
¿Queréis acaso iros también vosotros? Váyase. Y de la misma manera, el Señor te está desafiando a vos y a mí y a la iglesia del Señor en esta mañana. A ser constantes en la fe. A crecer en el trabajo del Señor siendo constantes. A retomar el ministerio que el Señor te dio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 nos habla de esto. Hermanos, sed firmes y constantes, mirando que el Señor, el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el Señor en esta mañana nos está desafiando a esto, a no ser hombres y mujeres inconstantes. Y no ser como la fábula antigua, la liebre que creía que corriendo una carrera con una tortuga, la iba a pasar cuando quería. ¿Y qué hacía la liebre? Poco que la miraba con desprecio la tortuga en la fábula. Entonces salió corriendo y la tortuga, ¿qué hacía? Se para la liebre en la punta, ¿viste? Y se cruza los brazos. Si total cuando vaya llegando, voy un tranquito más. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó con la liebre? En el camino. ¿Y qué pasó con la tortuga después de que la liebre se durmió? Llegó. Punto. Entonces Satanás va a intentar a que baje los brazos. A que por la espera o por la falta de fuerza baje los brazos. La persona que tiene un alma así es una persona inconstante. Y esto significa que no es perseverante, que comienza algo y nunca lo termina. Que a veces ni siquiera comienza cosas. Ante un berrinche deja todas las cosas y no madura. Una persona así, con un alma inconstante, es una persona inestable, es decir, que nunca se puede saber dónde está. Es inestable como las ondas del mar. Una persona así es incierta, es decir, no se puede confiar en esa persona, no es digna de la confianza. Porque es increíble, o sea, no se le puede creer mucho. Una persona así es indócil, es decir, no se puede refrenar, no hay quien lo pueda sujetar, no se sujeta a nada ni a nadie. Entonces va corriendo por la vida, esforzándose y se choca después solo por allá y se da vuelta y después viene todo herido y magullado a la vuelta de la vida buscando la sanidad, que es su propia responsabilidad le trajo. El diablo quiere que vos y yo seamos inconstantes. ¿Se entiende? Ahora, quiero mencionar 4 o 5 características, nada más las voy a mencionar, de los peligros que corremos aquellos que somos inestables en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Me sigue? Para quien quiera tomar nota, no está ahí en la pantalla. Primero, las personas así son fáciles de engañar y de seducir. La Biblia nos dice que los falsos maestros seducen a las almas inestables. 2 Pedro 2:14. Ellos tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Pero las almas inestables son fácilmente seducibles. La persona inestable no entiende y también tuerce la verdad. La Biblia nos dice en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 16, asimismo en todas sus cartas, Pablo habla de estas cosas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. El inestable también pierde lugares de bendición. Génesis 49:4. Ahí está el padre declarando la bendición a sus hijos, Jacob. Y cuando se refiere a Rubén, dice, Rubén ha perdido su posición de primado entre sus hermanos por solamente una característica: eres inestable e impetuoso como las aguas. Y pierde su lugar. Deshonró a su padre. También estas personas no reciben nada de Dios.
En efecto, las personas que dudan, como dice Santiago 1:8, inestables en todos sus caminos, nunca llegan a tomar una decisión firme en su vida. Son inestables en todo lo que emprenden y como andan vacilantes y no piden con fe, tampoco pueden esperar respuesta del Señor. También estas personas no soportan el día difícil. Cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador y daba la interpretación de esa parábola, Mateo 13:21, dice que algunos que reciben la palabra no tienen raíz, sino que son inconstantes y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Aquí es donde Satanás quiere quitarte esta bendición. Aquí es cuando el diablo quiere que la duda empiece a invadirte. Entre el esfuerzo y la espera, la inconstancia no gane lugar en nuestra mente y corazón. Y el punto número 3, en esta mañana que el Señor me dio, está en el versículo anterior, el versículo 5. Expreso mi confianza al encomendar. Y dice allí el verso 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Dios de verdad. Encomendar implica aquí depositar plena confianza como el dinero en un banco, quitándole el corralito. Eso es. Encomendar es ponerme adentro de una caja, embalarme, ponerme un moño arriba y un rótulo que diga, voy a tu destino, Señor. Eso es encomendar. Mandar mi vida, mi espíritu y mi alma, que son inconstantes, dejarlo al destino que el Señor quiere para mi vida. Eso es una encomienda. Cuando vos y yo vamos a mandar una encomienda, un cliente que pidió un pedido, un vecino que le tuviste que mandar algo, acá tenemos a Flash que tiene una empresa de encomienda. ¿Qué hace Flash? Vuela. ¿Y qué hace Flash? Carga en la moto los paquetes que los clientes le piden. Flash toma la encomienda y el cliente que se la dio no anda al lado de la moto abriéndole la caja a ver cómo está la encomienda. El cliente que se la dio confía en que esa encomienda va a llegar a su destino. Y cuando la Biblia dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, significa que yo me pongo adentro de la caja y me pongo un sello y voy a hacer como una estampilla. Voy a llegar al destino que Dios quiere para mi vida. Y vas a llegar al destino que Dios tiene para tu vida. Si en medio de la crisis encomiendas al Señor tu vida. Dice, mi espíritu, ese espíritu inconstante, vacilante, débil, ese espíritu quejumbroso, odioso, mala onda. Porque Dios lo conoce y sabe que yo soy así. Y sabe que vos también sos así. Entonces, ¿para qué le vamos a pretender al Señor ponernos otro envase si sabe cómo son? Entonces, ¿hasta cuándo vas a dejar? ¿O cuándo vas a dejar de meterte en la caja y salirte de la caja? A ver, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Y me meto de nuevo. No, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Entonces yo quiero ver la mano del Señor obrar mucho más. Y sé que cuando la iglesia cree, no un individuo, la iglesia cree, cosas grandes vamos a ver. Y en medio de la crisis lo vamos a ver. Ya lo estamos viendo, pero les digo, es un poquito así. De las cosas que no han subido a nuestra mente, no han subido a nuestro corazón, ni a nuestro consejo, y que Dios puede hacer. Porque Él es dueño de todas las cosas. Me impactó
leer y aprender que el versículo 5, la primera frase del versículo 5, los niños se dormían a la noche con esta frase. En las oraciones de la noche de los niños judíos se dormían con esta frase. El niño, después de hacer su oración a Dios, le decían a su papá: papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una maravilla que este salmo es tomado y es la última frase del Calvario. Y en aquella vergonzosa cruz, donde Él muere por nuestros pecados, Lucas en el capítulo 23 y el versículo 46 lo toma. Y antes de Jesucristo terminar de expiar, al expiar nuestros pecados, nuestras iniquidades y maldades, Jesucristo allí en el texto de Lucas es registrado con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Me impactó saber que Jesús, cuando murió en la cruz por mi pecado, murió como un niño, diciéndole al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Yo no sé si has visto alguna vez a un niño morir. Yo sí he visto un niño morir. Pero no lo he visto morir en buenos términos. Es triste ver a un niño morir por una tragedia, un accidente. Nunca vi morir a un niño, aunque sí vi niños enfermos, terminales. Nunca vi morir a un niño en estos términos, en los términos en los cuales Jesús entregó su espíritu al Padre. Y pensar eso, ¿sabes qué? Me conmociona. Porque Él declaró su confianza al Padre en el día más difícil de su vida y murió. Pero Cristo también ha resucitado de entre los muertos y está vivo. Y porque Él está vivo, en medio de estos tiempos, vos y yo podemos declarar nuestra confianza en el Señor. Le podemos decir: Señor, yo voy a empezar a hacer algo porque te creo. Señor, yo voy a esperar en vos. Voy a buscar el equilibrio entre la búsqueda y el esfuerzo, la espera. Me presentaré delante de ti y delante de ti esperaré. Salmo 5:3. Pero finalmente yo voy a encomendar mi espíritu a vos. Y este Señor será el que abra su cofre de bendición, la bondad de Dios, en medio de estas horas que vivimos difíciles. ¿Qué te parece si leemos todos juntos el versículo inicial en la versión popular? Y declara esta expresión de confianza de corazón. Si vos has creído en el Señor Jesucristo, declara esto. Y si no, este es el momento para dar ese paso de fe. Vamos. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo allí de oración. Y vamos a encomendar nuestras vidas, nuestros seres
en las manos del Señor. Y si hay alguien en esta mañana que no tiene la seguridad de su salvación, y has venido en esta hora, y tu vida está dando tumbos para un lado y para el otro, esta es la hora para que puedas realmente dar un paso de fe. Este Dios que te hizo siendo creador es el mismo Dios que en la cruz expiró diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el Dios redentor. Y te voy a pedir que en esta hora le digas al Señor, y que no te distraigas con nada ni con nadie, por favor. No te distraigas con nada. Y le digas al Señor en esta hora: Señor, yo quiero que tú me salves. ¿Será esa tu decisión en esta mañana? Declara tu confianza en el Señor Jesús. Él tiene el control, Él tiene el poder. Encomendate al Señor, pedile perdón por tus pecados y decirle: Señor, mi destino está en ti, Señor. Creo en Jesús como mi Salvador. Mi destino está en ti, Señor. Quiero volver a ti, Señor. Y mientras tomas esta decisión, que la iglesia vuelva hoy a esta presencia del Señor con gratitud. Y que el Señor nos guíe a su presencia una vez más. Declaramos nuestra confianza en ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús.